título de tu historia, Emilio Valles Vidrio, esta mañana. Yossi, el explorador perdido en el Amazonas. Me vino inmediatamente el nombre de Pedro Moreno a la cabeza y a el corazón. Sin duda Inmediatamente. Inmediatamente como este hombre, pues eso, termina perdido en quién sabe dónde, en la mitad de la... No sabemos. No sabemos, explorando. Explorando. Cuéntanos de Yossi. Y fíjate cómo es la situación, porque mucho de lo que ahora hace Yossi son estas conversaciones, estas conferencias, estas charlas motivacionales, diciendo que no te venzas, que de alguna manera todo puede ser adverso, pero que quizá en algún momento puedes lograrlo, siempre y cuando sigas luchando, luchando, luchando. Y hay 2 puntos, ahorita que estamos hablando de la numerología, que valdría la pena mencionar. Uno, dentro de todas estas charlas motivacionales y estratégicas y liderazgo que se contemplan ahora en este ámbito, hay un punto importante del que se habla, 21 días, que dicen los expertos de coaching y todo este asunto de lo que hablan, que 21 días son suficientes para que tú, a través de esta aplicación de 21 días de lo que sea, una dieta, un cambio de actitud, esos 21 días se transforman. Como ser humano necesitamos 21 días. Bueno, eso fue lo que le costó justamente a este hombre 21 días perdido en el Amazonas, perdido en una selva en la que en algún momento llegó a pensar que ya no la iba a librar, pero esos 21 días se presentaron, significaron un cambio de mentalidad en toda su vida. Y es que Yossi, nacido en Israel en 1981, este joven israelí ya de 22 años, tenía la inquietud de explorar el mundo y de visitar lugares inhóspitos, increíbles, aquellos lugares desconocidos, y que quería en algún momento, según él, desafiar todos los límites y conectar con la esencia más pura de la naturaleza. Y todo esto lo lleva porque él seguía desde joven el libro de Papillon, y había leído justo al protagonista de la historia cómo descubría mundos y descubría lugares y ecosistemas y ambientes. Y entonces, bueno, pues le surgió la idea, y tras completar su servicio en la Marina, allá en Israel, pues ahorra todo su dinero y decide entonces irse de explorador. Primero llega a Venezuela, luego a Colombia y finalmente llega a Perú. Y cada paso lo acercaba más al destino que él ya tenía en la mente, irse a la selva amazónica. Entonces, bueno, pues ante toda esta situación, sus días estaban llenos de anécdotas y encuentros fortuitos, pero llega a La Paz, de ahí de Perú viaja a La Paz, en Bolivia, en donde decide ya finalmente incursionar en la selva amazónica. Pero ahí es en donde conoce a un hombre llamado Karl Ruprechter, un austriaco que cuando lo conoce, además de que él menciona que era enigmático y realmente soñador y muy entusiasta, y le hablaba. Además se ostenta como geólogo, excursionista, expedicionista, o sea, una maravilla. Entonces lo engatusa. Y en el Amazonas sí necesitas eso. Sí, y lo engatusa, claro. Y le dice no solamente eso, sino además que le promete llevarlo hasta los límites, hasta donde estaba la remota tribu de los Toromonas. Y entonces, bueno, al escuchar toda esta situación, él decide justamente seguir a este austriaco, a Karl, junto con otros 2 compañeros. Uno de ellos que es Kevin Wallace, un fotógrafo estadounidense, y Marcus Stam, un maestro suizo. Entonces ya los 4, pues ya muy envalentonados, se meten y deciden irse a el Amazonas. Los 4 forman un equipo decidido a ir a todo lo desconocido, y con un entusiasmo desbordante dicen, vámonos, total, no pasa nada. Además traemos a este cuate que es Karl, que es el austriaco, que es un geólogo, que se la sabe de todas, y que nos puede mostrar la maravilla del Amazonas. Bueno, pues empiezan esta excursión, y mientras iban avanzando en esta selva amazónica, no tardan en demostrarse y mostrar que no era cualquier cosa, que la situación pues era mucho más complicada, que no estabas en el bosque de Chapultepec, ni tampoco estabas No, es que en el agua hay pirañas. Sí. Partiendo de la base. En el Tuichi es una cosa terrorífica. Los mosquitos. Y luego, pues lo que te brinque de por encima. Y luego todo se mimetiza
Lo que te brinque de por arriba y por abajo. Por arriba porque... y por abajo. Tú te quieres recargar en un árbol y a lo mejor en el árbol están mimetizados unos vampiros. Ajá, o hormigas. Sí, hormigas O- venenosas sí. o carnívoras. Sí, o la víbora parece tronco y tú te sientas en el tronco. O sea, de verdad eso es el Amazonas. Así es, así es. Y bueno, pues entonces todo este asunto que parecía una aventura prometedora se va transformando ya en una lucha constante contra la naturaleza y contra los límites propios, y pronto los tres excursionistas empiezan como que a sospechar de las habilidades de Karl como guía y que no sabía realmente cómo contactar a los toromanas, más cuando pues ni siquiera sabía hacer una fogata. Entonces es como que empiezan a meterle, caray, ¿hacia dónde está el sur? ¿Hacia dónde está el norte? Y pues empiezan a dudar de Karl y decir, como que este cuate no sabe, ¿no? No nos está trayendo aquí a lo tonto. Bueno, entonces después de varios días, después de el senderismo y el trekking que hacen y que se van dando cuenta de creo que no está funcionando, deciden entonces regresar a la civilización. Y para ello se dividen. Lo que es Karl, el guía, y Marcus, el suizo, deciden continuar a pie, mientras que Josie y Kevin optan por irse por el río Tuichi en una rudimentaria barca que habían ellos construido, la habían fabricado de manera improvisada, y bueno, finalmente así lo hacen. Del austriaco y el suizo, desafortunadamente, no se vuelve a saber absolutamente nada. No saben si se murieron, si se pierden, si se los come un tigre, un jaguar, un león. No saben nada. No, ya, desaparecen, en tanto que la embarcación en la que iban Josie y Kevin por el río se voltea, se vuelca, y Wallace logra llegar a la tierra, pero Josie es arrastrado por la corriente. Ahí es donde comienza toda esta aventura, porque finalmente ahí se pierde. Se pierden, se desconectan los dos y empieza la odisea. Sin recursos, sin herramientas, sin navaja, sin armas, sin una Nada, capacidad no. pues ya de reconocimiento como por lo menos como Boy Scout o algo. No tiene no traía ni siquiera el equipamiento como botas especiales de campamento, ni una tienda, ni una mochila, ni un cuchillo, nada, absolutamente nada, y se empieza a enfrentar a un mundo inhóspito que él... Hostil, efectivamente, que él Mira, ni siquiera los conocía. sonidos de noche son terroríficos. Terroríficos, porque no sabes por dónde te va a brincar la cosa. Así es. Bueno, a ese grado Horrible. del que tú mencionas, que justamente cuenta él, precisamente Josie, que en un momento está dormido y oye un ruido, y cuando se despierta, pues hay un jaguar a unos metros que ya lo está cazando. O sea, ya está a punto de comérselo, de tragárselo. Él trae solamente un repelente para mosquitos, como Sprite, y un encendedor. Con eso improvisa, digamos, un lanzafuegos, un arma para ahuyentar al jaguar, que es con lo que logra salvar la vida, porque si no, pues se lo hubiera tragado, y es justo el tema de la supervivencia, y logra con eso. Y después sigue durmiendo en donde puede, en esta selva, con una, como tú dices, una sinfonía de ruidos y de criaturas y de cosas que poco a poco ya lo van mermando, porque ya justo los pies ya no lo soporta, ya le empiezan a sangrar, porque, insisto, no traía unas botas lo suficientemente fuertes o especiales para poder caminar en un ambiente como este. No traía chamarra, no traía equipo, y entonces empieza a sangrar de los pies, de las manos, las rodillas. Oye, ¿no empieza a alucinar? Empieza a alucinar. Bueno, eso es importantísimo, Emilio. Ahorita de lo que tú decías, justo de lo de las garrapatas que estábamos hablando al inicio del programa, ¿qué crees? Se le meten unos gusanos en la piel. Él trae gusanos en la frente. ¡Ay, qué horror! Al grado de que tiene que hacer una incisión. Y sacárselos. Y sacarse los gusanos, porque ya se lo están comiendo. Entonces, tiene que sangrar. Ahora, cuando hace esta incisión, pues empieza a sangrar y no tiene cómo curar la herida. Entonces la herida otra vez se le vuelve a infectar, y entonces empieza a pasar todo eso hasta que llega a las alucinaciones. Imagínense nada más. Es que es una, de verdad, tal cual, locura. Sí, total. Miren, en los medios seguros, en una lanchita segura, en un barquito, en un yatecito, vas por el Amazonas y dices, ay, qué bonito, estoy seguro.
Sí, cómo no. Bájate a la palangana, la lanchita que te lleva y dices, ojalá no brinquen las pirañas y me traguen. Ojalá no me trague la víbora. Ojalá no me pique la tarántula. Ojalá no me agarre el mosquito. ¿Será chikungunya o qué pinche mosquito es este? Horrible. ¿Cuánto tiempo estuviste tú? ¿Tú Yo estuviste estuve sola, me fui sola, sin familia, sin internet, sin nada. Desconectada del mundo una semana. Uno de los mejores viajes de mi vida. Pero Yo muy entré por custodiada, Perú. ¿no? Sí, segura. Imagínense el barquito, ¿se acuerdan de Gabriel García Márquez de los tiempos de cólera? Ajá. Un barquito idéntico a eso, idéntico. Ahorita les mando foto. Precioso, precioso, una cosa divina. Pero en esas condiciones, uno de los momentos es te llevan a la selva. A la selva, selva, selva. Sí, sí, sí. A oírla. Y dices, ¿qué es esto? Se Tengo sienten sonidos de la selva. mariposas en el Sí, estómago, no, ¿no? es De que no sabes no si vaya te a va a quedar venir aquí. por atrás, por adelante, por en medio, por de frente, por abajo. No, es horrible, Emilio. O sea, sí, ahí caminas y dices, puta, ¿qué estoy pisando? Sí, porque aún... Imagínate sin zapatos. Exacto. No, bueno. Porque aún con esta supuesta seguridad que te pueden llevar, pues siempre puede pasar algo, ¿no? Algo que no claro. esté medido. Pero bueno, este hombre finalmente, a punto de morir, 21 días después, surge una luz de esperanza en forma, como dices, de sonido. ¿Por qué? Porque logra escuchar el motor de un bote. ¿Cuál va siendo su sorpresa de este Yossi cuando está a punto de morir? Que el que viene en el bote, en este rescate milagro, es Abelardo Tico Tudela, un nativo de allí, de la zona, pero viene acompañado por Kevin Wallace, ¿se acuerdan? El fotógrafo estadounidense. No. Porque él es rescatado cuando se voltea la embarcación, logran rescatarlo. Entonces, el fotógrafo aquel, el estadounidense, aquel Kevin Wallace, lo rescatan del Amazonas y ahí te quedaste en la historia. ¿Y Yossi? Y Yossi es cuando se pierde. Entonces, después de que lo rescatan, pasan esos 21 días que vive perdido en la selva amazónica, Yossi, y finalmente en un giro, en una luz de esperanza, logra escuchar el bote porque se está muriendo, ya realmente se está muriendo cuando alcanza a escuchar el motor de este bote y se da cuenta que vienen dos personas, que no los distingue, no sabe quiénes son, pero hace las señales y logra justamente ser rescatado. Wow, ¿qué pasa? Que historia. Este hombre, Kevin Wallace, cuando se voltea el bote, logra llegar a la orilla, es rescatado, se lo llevan y después de unos días él mismo organiza con ayuda de los nativos, que además ¿Una expedición para buscarlo? que además lo que cuenta en algún momento Kevin es que nadie quería, decían, es que ¿cuánto tiempo lleva perdido? 20 días, 15 días, 18 días, no, ya se murió, ya, o sea, nadie sobrevive en el Amazonas más de una semana. Es que él lleva 14 días, no, hasta que justamente encuentra a este hombre, Abelardo Tico Tudela, que se compadece de Kevin y le dice, ok, bueno, vamos a hacerlo. Te acompaño, no hay esperanzas, no lo creo, pero yo te llevo, y le presta el bote. Porque él incluso le dice, te pago lo que quieras, pero véndeme tu bote. Entonces le dice, ok, bueno, yo te acompaño. Y logra justo a través de esto rescatarlo. Pasa 3 meses Yossi en el hospital, se recupera y finalmente después de toda esta travesía, agradecido yo creo que para toda la vida con Kevin, porque no pierde la esperanza, escribe un libro, escribe toda esta historia de lo que él vive en estos 21 días en la selva amazónica y luego se vuelve un conferencista motivador hablando de cómo al final él nunca perdía la esperanza. Dice, dentro de todas mis alucinaciones existía esta luz de alguien me tiene que rescatar. Y luego ya en 2017 sale una película basada en su vida. Buenísima. Y ahí es donde ella también dice que además la tiene que financiar él porque cuando quiere llevarla a Hollywood dice, no hombre, me cobraban las perlas de la Virgen y me di cuenta que además no solamente eso, no querían que fuera él como Yossi, sino hacerlo que fuera un estadounidense el que se perdía y la historia. Dice, no,
lo primero que le negaron fue es que no podemos decir que es un israelí en Hollywood. Entonces, por eso decide él Lo llevar. acaba haciendo Daniel Radcliffe. Así es. Jungle. Ajá, es Jungle, así se llama la Véanla, película. por favor. Vean Jungle, es una gran... Bueno, pues es la historia de ellos. Así es. Y que bueno, pues ya él a través de su trabajo logra hacer esto. Qué gran historia. Emilio, al minuto 40 y tantos, que nos vayamos después de corte comercial, les tengo unos videos del Amazonas que le acabo de enseñar a Emilio, a Santiago y a Aranza, muy impresionantes, Sí, de cómo impresionantes. se mimetiza la onda, ¿eh? Y cómo a unos cuantos pasos míos parecía tronco y era víbora. Qué Más miedo. adelante. Gracias, Emilio.